Buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Una disculpa por la demora en iniciar, nada más estábamos esperando que se conectaran un poquito más. De igual forma, pues les agradecemos su presencia el día de hoy. El día de hoy, nos va a estar presentando el tema de argumentación la licenciada Mariela, una chica con bastante experiencia. Ya ha estado en algunas dependencias gubernamentales como es el SAT, y el día de hoy nos viene a platicar pues todo acerca de la argumentación y su importancia para este tema. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes un poco de lo que yo conozco y, sin embargo, anteriormente también tuve el placer en una ocasión de compartir con ustedes un poco de la argumentación. Esto fue de una manera más general, desde una perspectiva de la retórica, la dialéctica, la lógica y también sus orígenes y cuál era la importancia de la argumentación. Sin embargo, quienes han adentrado a este mundo saben que pues es un poco amplio y, y en algunas ocasiones un poco general. Entonces, en esta ocasión no vengo presentándolo desde una perspectiva con fórmulas, como bien lo sabemos en el área igual un poco de la investigación, en cuanto a la hipótesis, la antítesis. Sin embargo, más bien desde una perspectiva un poco más de razonamiento crítico, de lo que ocupamos día a día y más en cuanto a esta profesión. Entiendo que en las demás áreas también se necesita, sin embargo, lo focalicé un poco más a la vida cotidiana y del día a día, con algunas, si lo queremos ver así como fórmulas, que necesitamos para que nos lleven a un razonamiento un poco más, ¿cómo llamarlo? Con un sentido a lo que queremos llegar a dar a conocer a nuestro oponente. Si me haces el favor, por favor, ¿sí, Luis, de cambiar la diapositiva? Gracias. Bien, para comenzar, ¿alguien me puede dar su punto de vista qué es la argumentación? Alguien, un participante de lo que tenga conocimiento, de lo que se le venga a la mente, ¿qué es argumentar? Sí, licenciada Ana. Hola, buenas noches a todos licenciados. Bueno, el argumentar es dar diferentes puntos de vista sobre algún tema o alguna opinión que tengamos acerca de, no sé, de lo que nos parece según nuestra perspectiva de ver las cosas. Muchísimas gracias por su aportación. Efectivamente, dar una opinión de lo que queremos dar a conocer. Sin embargo, el día a día damos muchas opiniones, pero aquí la argumentación entra en cuanto a cuál es más favorable o válida. La Real Academia Española en su diccionario nos menciona que argumentar es aducir, alegar, poner argumentos. ¿Y qué son estos argumentos? Son razonamientos que se emplean para probar o demostrar algo. En otras palabras, ofrecer un conjunto de razones o pruebas en apoyo de una conclusión. Dentro de estos razonamientos están lo que mayormente conocemos como premisas. ¿Y qué es una premisa? Quedémonos con esto, que es la base de nuestro argumento, o sea, lo que queremos dar a conocer o estamos infiriendo. También se conocen como proposiciones y si alguno de nosotros vuelve atrás en una preparatoria, recordaremos que una proposición es lo que afirma o niega. La siguiente, por favor. Gracias. Como bien lo mencioné en un inicio, vamos a ver en cuanto la argumentación desde una perspectiva un poco más razonable y esto nos lleva a un pensamiento crítico. En esta ocasión lo llevé de esta manera porque creo que es necesario
tener un conocimiento básico en cuanto a la argumentación, no solo expresarlo, sino también plasmarlo de manera verbal y escrita. Es por ello que en esta charla vamos a ver la composición y la evaluación de los argumentos. Lo dividí en 2 etapas, como podremos ver posteriormente. Por favor, la siguiente. La primera parte está compuesta, y lo vamos a ver, como argumentos cortos. Y en esta parte vamos a distinguir, esta primera parte está compuesta, digamos, por otras, si lo queremos ver así como subtemas, y qué estoy tratando de probar, cuál es mi conclusión. Distinguir entre premisas y una conclusión. Como bien lo mencionábamos cuando inicié, una premisa es inferir algo que quiero dar a conocer, afirmar o negar. La siguiente, por favor. Ok. Uno de estos subtemas es presentar sus ideas en un orden natural. ¿Alguien me apoya a leer el primer recuadro que se muestra del lado izquierdo? Sí, adelante, Ana. Dice, los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia, pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. La inteligencia, por lo contrario, se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que de la moral. Muchas gracias. Bien, aquí coloqué 2 recuadros, uno donde nuestras ideas están en un orden correcto y uno en donde están en desorden. Lo coloqué en colores para que podamos distinguir, y aquí en el primero que nos hizo favor de leer la licenciada Ana, hay para distinguir nuestras premisas, las coloqué en color azul, rojo y verde, y para colocar nuestra conclusión la distinguí por un conector que sería por lo tanto. Y si bien podemos visualizar en el recuadro del lado derecho, no está ese orden cronológico que debería de versar. Más adelante vamos a conocer igual algunos conectores y cuál sería como la manera más correcta de que vayamos enlazando más bien estos. Y aquí hay 2 puntos importantes. Estamos mencionando que los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia, lo cual nos lleva a 2 puntos únicamente: defectos morales y falta de inteligencia. Entonces, en mi conclusión, yo estoy mencionando que esos males del mundo se corregirían solamente con la inteligencia, pero no con algo moral, porque para ello debería de existir como una virtud. Claro que en estos argumentos debe de existir un fundamento, sin embargo, eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco más adelante. La siguiente, por favor. Ok. Partir de premisas fiables. Aquí es importante más bien enfatizar que si nuestras premisas son débiles, nuestra conclusión va a ser débil. Necesito participación de 2 personas, una persona que lea lo que está en el recuadro amarillo y otra persona que me diga cuál es la premisa de este argumento. Más bien es a simple vista un poco deducible cuál es la premisa, sin embargo quiero participación por parte de ustedes. ¿Alguien que me apoye? Sí, Luis, no los alcanzo a ver, pero si me apoyas a mencionarlos. Sí, Hola, primero levanta. Sí, adelante, licenciada. dice, nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué deberíamos esperar lo que nunca podemos encontrar? Muchísimas gracias, licenciada. ¿Otra persona que me diga cuál es la premisa de este argumento? La primera premisa que se presenta.
Sí, adelante, licenciada Ana. Bueno, entiendo entonces que se podría decir que el primer párrafo donde dice nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad, estamos haciendo una afirmación donde nadie, o sea, ninguna persona en este mundo es feliz. Y eso es mentira. Muchísimas gracias. Ahorita ustedes estarán preguntando como que ejemplos un poco coloquiales y a simple vista parecerían como de primaria, pero en verdad que no, conforme vayamos avanzando van a entender cuál es como el trasfondo de esto, colocar como algo básico e ir a un nivel un poquito más avanzado, porque si yo les colocaría de golpe X y igual a Y y P, Q y todo eso, a veces nos confundimos un poco porque no llevamos un poco, digamos, de la manera que nuestro cerebro divague un poco más, cuestione y nos hagamos preguntas sobre lo que estamos comentando, argumentando y lo que también recibimos de parte de nuestro receptor. Efectivamente, como lo dijo la licenciada Ana, nuestra premisa principal es nadie en el mundo es realmente feliz. Aquí estamos afirmando, más bien, aquí la pregunta sería, ¿este argumento realmente puede demostrar que los seres humanos no estamos hechos para alcanzar la felicidad? Aquí obviamente le faltaría quizá un fundamento para que sustentemos este argumento que nosotros estamos dando a conocer. Siguiente, por favor. Gracias. Debe de ser concreto y conciso, evitar términos un poco generales y vagos, porque a veces eso hace que nuestro lector divague y no llegue al punto que queremos decir. Aquí hay dos, digámoslo así, definiciones un poco claras. De un lado está, caminamos horas bajo el sol. Y un poco confuso sería, fue un prolongado periodo de esfuerzo laborioso. Eso creo que es como más claro. Siguiente, por favor. Gracias. Evitar un lenguaje emotivo. En ocasiones cuando nosotros queremos dar a conocer algo, lo damos desde una perspectiva combinada con emociones y para persuadir, ¿no? Porque al final eso es lo que queremos dar a conocer, persuadir a nuestro contrincante. Pero sin embargo, en ocasiones no sería como lo correcto si no llegamos al objetivo que queremos dar. En este caso del recuadro rojo podremos ver que hay un argumento en donde nosotros estamos mencionando, aquí quizá se me fue alguna falta de ortografía donde estoy mencionando singular y luego plural, pero el sentido de esto quiere decir que tras permitir que en el antaño orgullosos trenes de pasajeros cayeron vergonzosamente en el olvido, América está moralmente obligada a restablecerlos ya. Sin embargo, en el otro recuadro está mencionando un poco cómo sería desde otra perspectiva, porque si yo me voy a analizar este recuadro rojo, tengo que preguntarme si realmente qué es lo vergonzoso, o sea, que los trenes quizá que hayan dejado pasar de una época a otra, ¿qué sería lo vergonzoso? O sea, no le encuentro algo de vergonzoso, sin embargo, esta persona quiso dar a conocer como eso es vergonzoso. Y otra pregunta sería, ¿América está realmente obligada de una perspectiva moral a restablecerlos? Sería diferente que si yo doy mi punto de vista y digo, estoy seguro de que puede hablar mucho de restablecer los trenes de pasajeros, especialmente en esta era en que los costes ecológicos y económicos de las autopistas están alcanzando niveles enormes. Entonces ahí ya le estoy dando otra connotación. En la primera estoy mencionando y mezclando emociones. En la segunda ya estoy yéndome ya desde una perspectiva de estadística, una estadística económica, donde quizá podemos restablecer algo de nuestro patrimonio que anteriormente quizás se dejó en el olvido, pero lo podemos llevar a cabo ahorita que quizá hay una economía un poco más reforzada en nuestro país o etcétera, por cuestiones de ese tipo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Les podrías poner ese video, por favor? Letrada Brunel tiene la palabra. ¿Letrada? No sé qué hace, pero mi paciencia tiene un límite.
¿Se está quedando conmigo o qué? ¿Tengo que enviarla al decano? Contaré hasta 3. 1, 2. Gracias, magistrado. 35 segundos. Tiempo suficiente para considerarme odiosa. Mi cliente soporta esa actitud de su esposa hace 10 años. Entenderá que con una mujer que solo piensa en ella, que no trabaja y que solo le habla para pedirle dinero, mi cliente ha perdido la paciencia y la ha dejado. En 35 segundos le he alterado. Mi cliente ha aguantado 10 años. ¿Ahí alguien me puede dar su opinión y su punto de vista? ¿Qué es lo que percibió en el video? Si estamos hablando de un argumento emotivo mezclado con emociones. Sí, adelante, licenciada Ana. Creo que he participado mucho, licenciada. ¿Por qué no le damos el beneficio de la palabra a otro licenciado para que también lo escuchemos? Sí, claro, igual le daré la palabra a usted y a los demás que levantaron la mano, me parece que fueron otras 2 personas. Ok. Bueno, yo creo que lo que quiso principalmente hacer la licenciada o la abogada para defender a su víctima o a su imputado es que, pues que de alguna forma sea empático el juez a su caso. Muchas gracias. Me parece que a la licenciada no alcanzo a ver su nombre. Tiene una S, había levantado también la mano. Sí, me llamo Suzuki. Mire, lo que yo llevo aprendido es que para hacer una argumentación en un momento como esos, la abogada usó un aspecto emotivo hasta cierto punto para ser llamado y para ser conmovido el juez sobre la defensa que estaba presentando. Era una forma, es un aspecto estratégico que usa en ese momento y que sí tiene una connotación emotiva, pero al final de cuentas es un argumento válido. Gracias, licenciada. ¿Alguien más levantó la mano para darle la palabra? Y si no, prosigo. Me parece que ya nadie. Gracias. Exactamente lo que acaban de comentar las licenciadas que participaron, efectivamente hay una connotación emotiva. Lo que intentó hacer esta persona en representación de la víctima, que en este caso sería a favor del hombre, es persuadir al juez que no solo le diera algo favorable a la mujer, sino más bien se diera cuenta de cuánto había soportado por lo que puedo percibir en 10 años, ¿no? Desde una actitud. Pero sin embargo sería diferente si yo hubiera dicho, en estos 10 años la esposa gastó y representado en un estudio socioeconómico, es un ejemplo de una fortuna de 2 millones, se gastó 1.5 millones de dólares o de pesos. Sería diferente como el objetivo, claro, en un argumento estoy hablando con estadísticas, quizá de un estudio socioeconómico que le realicé yo a la pareja y desde otra perspectiva estoy dando a conocer al juez como una estrategia utilizando emociones y mi argumento encaminado a cuánto pudo soportar este hombre a esta mujer, ¿no? Entonces ven como digamos, el razonamiento que trato de ir un poco más allá, sino solamente no ver desde una perspectiva de que lo que a veces visualizamos a simple vista, sino más bien tener una visión en realizar nuestros, más bien realizar estos cuestionamientos. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es mi premisa? ¿Y qué tipo de premisa estoy utilizando? Como bien lo decía la licenciada, es un tipo de estrategia y al final de cuentas es válido porque si lo vemos desde esta perspectiva es utilizado mucho en las propagandas políticas, en los discursos, claro, va dependiendo la ocasión y el tiempo también, porque no siempre es como que podamos tomar en cuenta un lenguaje, un argumento emotivo como erróneo, porque no es así. Claro, va dependiendo el objetivo que queremos llegar. Siguiente, por favor. Gracias. Es importante que otro punto que debamos de utilizar es usar términos consistentes.
¿A qué voy con términos consistentes? Si estoy utilizando un término, es un ejemplo así, a simple vista, que estoy diciendo en mi primer premisa que el hombre, me estoy refiriendo a el hombre, o sea, estoy utilizando ese término, el hombre, como a toda la humanidad. Y en mi segunda premisa yo estoy utilizando el hombre, pero dándole una connotación al hombre solamente en el género masculino, yo ya estoy cambiando, porque estoy diciendo que primero el hombre como toda la humanidad y el hombre en mi segunda premisa como al género masculino únicamente. Entonces, ahí es donde debemos de tener cuidado cuando utilicemos términos y es por eso que también debemos utilizar términos consistentes. Sin embargo, aquí en esta parte utilizaremos como más, utilizaremos conectores. ¿A qué me refiero con un conector y también con términos consistentes? ¿Alguien me haría el favor de leer el recuadro que está ahí, por favor? Sí, adelante, licenciada. ¿Quién levantó primero la mano? No alcanzo a ver el nombre. Creo que fue la licenciada Geraldine. Por favor. Es el cuadrito blanco. Perdón, buenas noches. Buenas noches, adelante. Si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, entonces cuestionará sus propias costumbres. Si cuestiona sus propias costumbres, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si usted estudia otras culturas, entonces se volverá más tolerante. Muchísimas gracias. Ok, aquí cuando estoy utilizando un término, lo primero que estoy afirmando es sobre esa línea que yo voy a seguir en mi segunda premisa y en mi tercera premisa. No la voy a tratar de cambiar por otra palabra. Ahorita lo vamos a ver cambiando este argumento de otra manera. Pero sin embargo, aquí podemos visualizar que de estos colores que yo coloqué aquí, si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Lo último lo coloqué como I. Si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, entonces cuestionará sus propias costumbres. Lo coloco como X. Entonces, si cuestiona sus propias costumbres, se volverá más tolerante. Por lo tanto, y ya viene mi conclusión, y del lado amarillo, que es el recuadro que está a mi derecha, la I de cada premisa es exactamente la I de la siguiente, y la I de la primera es exactamente la X de la segunda, y así sucesivamente. Y si podemos ver que en este recuadro hay una, digamos, hay una conexión que sigue de manera consecutiva y podemos ver que aquí hay una diversidad de costumbres humanas y si nos damos cuenta que en mi segunda premisa estoy comenzando, si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, entonces cuestionará sus propias costumbres. Y en mi tercera estoy utilizando, si cuestiona sus propias costumbres, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si usted estudia otras culturas, entonces se volverá más tolerante. Y lo leo completo y hay una lógica y hay una secuencia y estoy viendo que yo no cambié mi término. Estoy yéndome sobre esa línea que yo estoy afirmando. Lo contrario sería que yo lo colocara de esta manera. Siguiente, por favor. En este otro recuadro estoy percibiendo que está mi mismo argumento, sin embargo, no hay un término que vaya de manera consecuente. Es decir, si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Si tiene la diversidad de las prácticas sociales, entonces cuestionará sus propias costumbres. Si le surgen dudas acerca de la manera en que tiene que actuar, entonces se volverá más tolerante. Y aquí podemos percibir que no hay una secuencia en cuanto, sí, quizá en cuanto al orden, porque al final del día esto se le llama sintaxis, el orden de las palabras.
y no hay una sintaxis correcta hasta hoy en día en que podemos ordenar las palabras. Sin embargo, los conectores sí son importantes y los términos que utilizamos son importantes. Y aquí podemos percibir que en el recuadro amarillo nos explica que la I de la primera premisa solo es aproximadamente la X de la segunda, y la I de la segunda solo se aproxima a la X de la tercera, y así sucesivamente, pero no estoy diciendo que sea la misma y que sea consecuente. O sea, a eso voy. Es mi mismo argumento que el argumento que leímos anteriormente, sin embargo, aquí se aproxima y en el otro se sigue. Lo que coloco en mi primer párrafo, lo coloco en el segundo y lo coloco en el tercero. Y aquí, sin embargo, no. Aquí estoy cambiando mi término. ¿Y cuál era mi término? La diversidad de las costumbres humanas. Y aquí ya no estoy iniciando con ello. Aquí estoy dando a entender que si se entiende la diversidad de las prácticas sociales, y aquí ya estoy cambiando. Mis costumbres humanas son las prácticas sociales. A eso voy, que podamos distinguir qué término estoy utilizando en un argumento, porque al final del día quizá pueda que ello que estoy dando a dar a conocer refuerce mi conclusión o no lo haga. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí coloqué digamos, tengo algunas hojas en PDF y algunas impresas, sin embargo me fue y creí que era importante colocar estos conectores en cuanto hacemos un argumento. Por ejemplo, aquí está el de la causa. Por ese motivo, ¿por qué? Pues ya que. También está de consecuencia. Por lo tanto, como lo vimos también en el primer argumento, cuando decíamos por lo tanto. Entonces, siguiente, por favor. También está el de aclaración. Si pudimos ser observadores, en uno de los argumentos que leímos arriba, decía y comenzaba, sí, si usted estudia o si quizá la moral se podrá erradicar, quizá con la inteligencia, algo así versaba ese argumento, pero comenzaba con sí, estamos aclarando, estamos afirmando. También está el de la condición, que es desde ese punto de vista. También tenemos de tiempo, eso, cuando, antes de, a continuación, luego. También tenemos de síntesis, recordemos que la síntesis es la conclusión de algo, entonces aquí está para concluir, para finalizar, finalmente, en resumen, en síntesis. También tenemos de comparación, simultáneamente, a diferencia de, en comparación con, y bueno, otros que vienen. Igual, si les comparto la presentación, allí ya los podrán visualizar con más detenimiento. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí es lo que les comentaba y va relacionado con lo anterior, porque el término también es importante cuando lo utilizamos. Y aquí nos dice único significado para cada término. Hace un momento les mencionaba cuando yo decía que en mi primer premisa mencionaba el hombre como la humanidad, pero si en mi segunda premisa yo utilizo el hombre refiriéndome a género masculino, entonces ya estoy dando a conocer una ambigüedad. Y esta ambigüedad también es comúnmente conocido como falacias. Las falacias ahorita las vamos a ver más adelante. ¿Alguien me podría apoyar a leer el primer recuadro? Sí, licenciada Leti, por favor. Buenas noches. Bien, dice, las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes. Los sexos no son iguales, entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos. Muchísimas gracias. Creo que de cada argumento que yo coloco como ejemplo, quizá yo se los dé y se los aviente, porque creo que a veces hablo un poquito rápido, pero a lo que yo quiero darles a conocer es que vayamos un poco más allá y nos preguntemos y nos detengamos a analizar nuestros argumentos. Aquí en este recuadro estoy diciendo que las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes. Los sexos no son iguales, entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos. Aquí hay dos términos
Y es importante el significado que yo le doy. El primero, si se pueden percatar y se detienen a analizar, yo estoy utilizando el término diferente. Y el segundo, yo no estoy iniciando con mi término de diferente, yo estoy iniciando con un término de que son sexos que no son iguales. Entonces tengo diferente y tengo igual, pero yo estoy utilizando diferente como una diferencia física y emocional. Y en el segundo, yo me estoy yendo más a igual para dar a conocer que el derecho no debe de pretender que lo seamos, o sea, igual como igualdad. Entonces, igualdad ante la ley. Diferente sería que, más bien, en este recuadro que tengo al lado, no lo coloqué por lo que estoy visualizando, es lo mismo, sin embargo, el argumento debió de haber quedado de esta manera. Las mujeres y los hombres no son física ni emocionalmente idénticos, por lo tanto, las mujeres y los hombres no merecen los mismos derechos y oportunidades. Quizás sí el argumento vaya en cuestión ya a debate, si sean idénticos o no, pero ya no estoy utilizando dos términos que serían diferentes iguales, porque ahí estoy difiriendo en cuanto a mi argumento. O son diferentes o son iguales, pero en mi segundo argumento lo reestructuré y estoy utilizando el término de idénticos. Si bien estoy dando a conocer o quiero dar a conocer lo mismo, simplemente de diferente manera. Y aquí hay una nota importante para que veamos que los términos y nos pongamos a analizar si caemos en una ambigüedad, más bien debemos de definir cuidadosamente cualquier término o clave que nosotros vayamos a utilizar en un argumento y aprender a identificarlos. Siguiente, por favor. Gracias. Tengo argumentos mediante ejemplos. Y aquí viene una segunda parte. En la primera parte yo analicé 7 puntos, que era que sean concisos, claros, concretos, pero también que tengan una claridad, que no sean o usen términos diferentes. En esto vamos a versar en cuanto a argumentos mediante ejemplos, porque lo vemos comúnmente y no nos damos cuenta o no percibimos esa parte. ¿Alguien que me apoye a leer el primer recuadro? Adelante, por favor, licenciada Leti, me parece. Bien, dice, en épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta en Romeo y Julieta en Shakespeare. Aún no tenían 14 años. En la Edad Media, la edad normal del matrimonio para los jóvenes judías era de 13 años. Y durante el Imperio Romano muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes. Gracias. Aquí en este argumento vemos 3 variantes. Estoy utilizando 3 ejemplos. Y yo lo que quiero dar a conocer es que en la antigüedad, sea la época que sea, las mujeres se casaban jóvenes. Primer ejemplo, utilicé a Julieta. Segundo ejemplo, utilicé la Edad Media, que serían las jóvenes judías. Y mi tercer ejemplo, yo utilicé el Imperio Romano. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando damos un argumento debemos de ver si es necesario utilizar un ejemplo o más ejemplos, pero no solamente utilizar ejemplos, digamos, al azar y el primer ejemplo que se me venga a la mente. Ahorita vamos a ver cómo podremos ir evaluando esos ejemplos. Siguiente, por favor. Gracias. Primero, ¿hay más de un ejemplo? Aquí es como si yo dijera en estos 2 ejemplos, que lo coloqué de manera muy concreta, la ciudad está llena de personas notables. Y mi segundo ejemplo, mis amigos son personas notables. ¿Qué es más creíble, que yo diga la primera o la segunda? Claro que sería la segunda, porque si yo me voy a la primera, alguien me diría, sí, pero ¿en qué te basas para decir que la ciudad está llena de personas notables?
Es más creíble que si yo digo mis amigos, que es un círculo más reducido y son personas que yo conozco, son personas notables. Con notables quiero dar a conocer que son confiables, son fiables, quizá respetuosas, quizá de alguna profesión, etcétera. Siguiente, por favor. Mi segundo punto que yo debo de visualizar, si son representativos los ejemplos. Aquí, un ejemplo más común es en las votaciones. Es diferente que si yo dijera que en cuanto a las elecciones, el estado de Jalisco, en el estado de Jalisco iba a ganar el PAN. Ok, sí, pero ¿por qué? Porque llevaba un 99.9% de ganar, entonces en toda la República Mexicana iba a ganar el PAN. No es así, porque me estoy basando en una estadística solamente de un estado, pero no en una estadística de los 32 estados. Ahora, vamos en cuanto a este argumento. Este argumento va relacionado con el primero que mencioné sobre la edad en la que antes se casaban las jóvenes. Y dice, piensa, más bien, este argumento lo saqué de una obra en donde la mamá de Julieta se dirige a ella y le dice, piensa ya en el matrimonio, otras más jóvenes que tú, aquí en Verona, señoras de gran estima, ya son madres. En lo que a mí respecta, yo era tu madre ya por los mismos años en que tú ahora sigues virgen. Entonces, ¿qué me da a entender? Yo en la actualidad te estoy diciendo que para mí Julieta se casó joven. ¿Por qué? Porque tenía 13 o 14 años. Y que las judías también se casaron jóvenes porque tenían 13 y 14, al igual que en el Imperio Romano. Pero en ese entonces, para ellos no era que fueran jóvenes, para ellos quizá la edad de 14 o 15 años ya era una edad un poco más avanzada y quizá para ellos casarse a los 11 o 12 años era la edad que pues consideraban joven y para lo cual la mamá de Julieta ya la consideraba quizá como en una palabra más coloquial decimos un poco vieja, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con qué argumentos utilizamos, más bien, qué ejemplos utilizamos en nuestros argumentos, porque también no debemos utilizar un argumento que se nos venga a la cabeza y decir, utilizo este argumento, sí, pero ¿qué es lo que estás tratando de darme a conocer con tu argumento? Si ese argumento me va a ayudar o no, porque como bien lo vemos en este argumento quizá antes era válido, ahora ya no lo veo así, porque yo veo a una señorita de 13, 14 años muy joven, antes no lo veían así, entonces también hay que tener cuidado qué argumentos utilizamos. Siguiente, por favor. Gracias. También debemos de tomar en cuenta el punto, creo que es el último punto si no me parece, la información de trasfondo sí es crucial en mi argumento. ¿A qué me refiero con información? Mi ejemplo que yo estoy dando a conocer tiene alguna estadística, como mayormente lo mencionamos así. Aquí coloqué dos ejemplos. En mi primer ejemplo yo estoy dando a conocer si el Triángulo de las Bermudas, en la zona de las Bermudas, es famoso como lugar donde han desaparecido misteriosamente muchos barcos y aviones. Solo en las últimas décadas han habido varias decenas de desapariciones. Aquí yo me detengo a pensar, si alguien me dice eso como un dato, yo digo, oh, wow, a lo mejor en el Triángulo de las Bermudas, porque yo he escuchado mucho, sí, hay muchas desapariciones, pero nunca me detengo a pensar si en verdad estadísticamente, qué tal si a nivel mundial de 20,000 desapariciones de barcos y aviones, solamente en esa zona se han presentado 5,000. Entonces, ahí yo me cuestiono qué tendría de misterioso si solamente en esa zona se han concentrado 5,000 desapariciones y no de las 20,000. Entonces vemos que es un número reducido. También en el siguiente ejemplo me guío más como en la vida cotidiana que es común que nos dirijamos en la opinión de una sola persona. Por ejemplo, Ana ha tenido muchos problemas con su coche de marca Nissan, pero me guío solamente porque Ana ha tenido problemas, pero no en una encuesta si realmente Nissan es confiable o no, porque puede que en la revista Forbes Nissan el 99.9 de las personas
sean y confíen en esa marca. Entonces aquí vemos como una evaluación si en estos argumentos yo estoy utilizando estadísticas o no los utilizo. Siguiente, por favor. ¿Les puedes colocar el video? Dame un rango de edad en la cual tú crees que las mujeres son más atractivas para los hombres. Creo que entre 30 y 40 años. ¿Por qué crees eso? Porque digamos que una mujer en esa edad está un poco más estable, económicamente, emocionalmente. ¿Por qué crees que los millonarios por lo general están con mujeres más jóvenes? Creo que buscan cosas más relacionadas al ego, que en verdad lo que necesita realmente una persona. Por ego, por aparentar. Si te digo que estadísticamente las mujeres entre 20 y 24 años son más atractivas que las mayores, ¿qué pensarías sobre eso? Tiene que ver con los estándares de belleza que se han implementado en la sociedad. De hecho, hay mujeres que se ven mucho mejor después de los 30 años. Claro, pero no es la generalidad. La verdad es que no sabría qué responderte. ¿Crees que también haya un componente biológico detrás que quizás... Gracias. En este argumento en donde él se dirige a ella preguntándole si para un hombre, de manera general, ¿qué es más atractivo? Una mujer ¿de qué edad? ¿De 30 y 40 o de 20 y 24? Ella responde en cuanto a su versión y a su perspectiva que ella tiene, 30 y 40. ¿Por qué? Solamente se basa quizá en cuanto a una experiencia que quizá ya hayan tenido más madurez emocional y que sean estables económicamente. Sin embargo, él se va a una estadística. Claro, aquí no menciona de dónde tomó esa estadística. Sin embargo, el que tú escuches que alguien te está hablando con estadísticas, ya como y con números, tu mente cambia de perspectiva, porque ya no solamente lo generalizas en cuanto a un ejemplo, quizás si tú lo quieres dar a conocer así como ambiguo, sino más bien a algo que tenga fundamento y base. Siguiente, por favor. Ok. En los ejemplos que yo doy, puede que yo dé un ejemplo, pero puede que yo ese ejemplo que esté dando me venga un contraejemplo y que diga, no, no es como tú lo dices, porque es de diferente manera. Y ahorita lo vamos a ver con este argumento que yo coloco aquí. ¿Alguien me podría apoyar a leerlo? Adelante, por favor. Licenciada Gabriela, si no me equivoco. Sí, Gracias. la guerra del Peloponeso fue causada por el deseo de Atenas de dominar Grecia. Las guerras napoleónicas fueron causadas por el deseo de Napoleón de dominar Europa. Las dos guerras mundiales fueron causadas por el deseo de los fascistas de dominar Europa. En general, entonces, las guerras son causadas por el deseo de dominación territorial. Gracias. Yo aquí en este argumento doy a conocer que de manera general las guerras son causadas por el deseo de dominar, de conquistar. ¿Por qué? Porque ya estoy dando 3 ejemplos. Sin embargo, aquí en mi conclusión yo estoy dando una palabra clave. ¿Cuál es? Estoy utilizando en general, entonces las guerras son causadas por el deseo de dominación territorial. Sería diferente y un poco más aceptable mi argumento si yo lo cambiara en cuanto al siguiente recuadro que yo tengo adelante. Las guerras entre estados independientes son causadas por el deseo de dominación territorial. Y aquí donde está el contraejemplo, ok, si yo digo una guerra es causada por el deseo de dominación, una persona que vea un poco más allá me dirá, no es cierto, porque entonces, ¿qué pasa con las revoluciones, con las independencias? No es un deseo de dominación territorial, sino más bien es un deseo en cuanto a una lucha de valores y de independencia, en cuanto a un sentido de manera particular y de libertad. Entonces ya estamos viendo que me vino un contraejemplo. ¿Y que por qué? Porque yo en este argumento no focalicé o no di mi conclusión como debería. Yo estoy generalizando, que de 3 ejemplos yo estoy generalizando que todo es así. Entonces ahí es donde debemos de tener cuidado que cuál es mi conclusión. Si vemos aquí, mis 3 premisas son válidas porque son reales. Sin embargo, en mi conclusión yo generalicé y yo dije que todo era así, de un todo. Entonces no estaría yo en lo correcto. Vamos en la siguiente, por favor.
Ok, aquí ya nos adentramos en cuanto a las falacias. Terminé mis dos primeras partes, que fueron mis argumentos cortos y mis argumentos con ejemplos. Sin embargo, cuando utilizamos ejemplos y utilizamos también términos y no utilizamos conceptos claros, podemos caer, como bien lo mencioné, en una ambigüedad. Y esto nos lleva a una falacia. ¿Qué es una falacia? Son argumentos que conducen a un error. Y nos quedamos solamente con esto. Ok, una falacia es algo que nos conduce a un error. Pero, ¿acaso sabíamos que hay diferentes tipos de falacias? Los que yo coloqué aquí son un poco más comunes. Claro que hay un libro que se llama Falacias de Charles Hamblin y aquí menciona falacias ya un poco de manera general y más concentrada por si alguien lo quiere buscar. Sin embargo, yo aquí coloqué como las más comunes y hay una falacia que es apelar a la ignorancia, que en el latín se llama ad ignorantiam, algo así, ¿no? Arguir que una afirmación es verdadera solamente porque no se ha demostrado que sea falsa. Un ejemplo sería, es un ejemplo, y si no mal recuerdo, no recuerdo en específico la fecha, pero en una mañanera, si yo digo que López Obrador en una mañanera lanzó un saludo a la mamá de Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, entonces, aunque no hay investigaciones que lo relacionen con el narcotráfico, es comprobado por ese simple saludo que el presidente tiene conexiones con ese tipo de personas. O sea, yo aquí estoy afirmando algo, simplemente porque no puedo demostrar que sea falso. Y mucha gente se va por ello. Entonces, aquí esta falacia se llama apelar a la ignorancia. Hay otra falacia que es ad hominem, que es atacar a la persona y no a sus argumentos. ¿Cuántas veces hemos visto en debates o cuestiones de este tipo, ya sea en escuelas o debates profesionales, cuando vemos que un contrincante se dirige al otro, pero a su persona, no al argumento? Y entonces muchas personas se percatan de ello, sin embargo, otros no. Aquí coloqué un ejemplo un poco vago. Si alguien conoce a Muñoz y a Diego Rosarín, ¿me podrías colocar ese ejemplo, por favor, licenciado Luis? Personas. Y me preocupa que muchos de tus mensajes son oscuros, güey. Se mete en el lado de la negatividad, güey. Me preocupa que lo que está haciendo Diego Rosarín es transmitir un poco del lado oscuro, güey. Que te dediques a transmitir energía negativa, cabrón. O sea, con tu mente, con tu energía, güey, si canalizaras esto mejor, creo que tendrías un engagement mucho más poderoso, güey. Cosa que me parece interesante. Primero, presupones que el engagement es el objetivo de lo que hago y no lo es. O sea, eso es una equivocación que tienes a priori. Segundo, es el punto de que la negatividad en sí tiene un valor malo y eso también no es verdad. O sea, hay un proceso histórico que se da a través del debate. Para que exista el debate, tiene que haber puntos en oposición. Gracias. Aquí en este ejemplo se vio la falacia de atacar a la persona y no al argumento, porque Muñoz se dirige a Diego como alguien negativo. No atacó a sus argumentos. Diferente hubiera sido si hubiera mencionado que de un estudio que él encontró de la revista Forbes, se percató de que el 99.9% de los jóvenes que escuchaban sus podcasts o veían sus videos tomaban un lenguaje negativo de una encuesta que se hizo. Entonces ahí hay un punto que debatir en cuanto a algo más válido y no solamente en cuanto a la persona, solamente porque lo visualiza como alguien negativo y alguien que no ve un poco más allá de lo que él trata de comunicar. Y eso también es un tipo de falacia. Siguiente, por favor. También tenemos la falacia de apelar a la piedad. Es un argumento a favor de un trato especial y mayormente lo vemos, no sé si alguien recuerde que en una etapa escolar un alumno le haya dicho a un profesor: por favor, necesito aprobar mi 10ª materia, porque si no, de mis 20 materias yo me iría a extra y tendría que tomar un curso de verano. Pero aquí ya estoy apelando a una piedad
que el profesor me diría, bueno, sí, tu décima materia, pero, o sea, ¿qué tiene que ver que hayas, no sé, reprobado las otras 9 y yo te tenga que pasar la décima solamente para que no te vayas a un curso de verano? Diferente hubiera sido si yo le dijera un poco más objetiva y mi argumento fuera encaminado a que tengo que pasar esa décima materia porque a lo que yo considero de su lista de evaluación venía en su examen una 11ª pregunta que era abierta y él me la calificó como mal, pero a lo que yo considero esa pregunta, al ser abierta, yo podría poner ahí lo que yo pensaba. Sin embargo, él lo califica como mal, yo no lo considero viable, entonces ahí ya estoy siendo más objetiva en cuanto a algo que es más válido, a decir que yo vaya a apelar a la piedad. Claro, en este tipo de falacia a veces se utiliza mucho, pero no sería lo correcto. Y la otra falacia sería apelar a las emociones de una multitud. Aquí comúnmente vemos, si yo dijera y les comunico a ustedes que todas las revistas de todo el país son confiables. Yo ahí estoy apelando a una multitud. ¿Por qué? Porque tengo la noción de que si es una revista es confiable, si es una revista o no sé, alguna empresa que representa algún, digamos, a nombre de un periódico, son confiables. ¿Por qué? Porque se basan en quizá en un método confiable, en estadísticas, en experiencias, y por eso yo estoy diciendo que todo eso es confiable. Sin embargo, aquí ya estoy cayendo en una falacia de una multitud, solamente porque si es una confiable, ya todas las revistas y todos los periódicos tienen que ser confiables. Ese sería mi otro tipo de falacia. Y mi última falacia sería la formal. Eh, Mi falacia formal es en cuanto a su estructura. Aquí coloqué una pequeña fórmula que dice, si P, entonces Q, Q, por lo tanto P. Y mi ejemplo sería, si las calles están heladas, el correo se demora. Si el correo se demora, por lo tanto las calles están heladas. Pero, ¿cuál sería mi falacia aquí? Yo estoy tratando de dar a conocer que solamente porque las calles están heladas, mi correo se demora. Pero ¿quién me dice que el que me trae el correo no se demoró? Quizá porque se quedó media hora de su almuerzo un poco más tarde y por eso se demoró, no tanto porque las calles estuvieran heladas. Mi primer premisa es válida, mi segunda premisa no lo tanto, quizá está en duda, que sería mi letra Q, porque el correo se demora, pero el correo no se demoró porque las calles estaban heladas, quizá la persona que me deja el correo salió media hora después de la hora que debería o la hora establecida. Entonces, esta falacia formal también caemos erróneamente y muy pocas veces nos damos cuenta en poder analizarlas y poder darnos cuenta de ello en nuestro día a día. Y nos ayuda muchísimo porque nos percatamos de lo que podemos utilizar. Ahorita comencé como algo básico. Estoy hablando de 2 partes de 10. Porque estas 2 partes, mi primera en mis argumentos cortos que yo les di a conocer son 7 reglas que comúnmente y coloquialmente, y así lo menciono, deberíamos de percibir en un argumento. Mi segundo punto es argumentos de ejemplo, y son los que yo versé, y aquí metí solamente como aclaración las falacias. Pero imagínense, de 10, entonces, ¿qué traería el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8? Porque ya a partir del 6 al 10 trae ya argumentos con ensayos, ya hablamos en cuanto a fórmulas. Y es importante ir iniciando con lo básico para poder entender un poco ya lo que es avanzado, si lo queremos llamar así, en cuanto ya a un método de mayéutica, ya entrando con quizá conceptos de síntesis, si mi P es Q y X y cuestiones de ese tipo y utilizar fórmulas, también se podría. Quizá aquí también les di conectores un poco que nos encontramos día a día, porque en los argumentos jurídicos también encontramos por ende, entonces, por lo tanto, y también iniciamos, ¿no? Al respecto, cuestiones de ese tipo, también tengo más conectores que se los iré dando a conocer y ojalá tenga la oportunidad de darles más adelante algunos de este tipo de cursos, porque también tengo otro apartado donde hay
hay una parte de la gramática un poco más a fondo, donde igual inicio con lo básico, desde si ustedes quieren cuáles son las partes de una oración, un sustantivo, o los adverbios, y solamente cuando a veces yo digo un adjetivo y pensamos que los adjetivos califican, y no conocemos que en adjetivos hay muchísimos que entran, por ejemplo, en dos partes, y en mi segunda parte hay determinativos, y vemos cuáles son los determinativos, y posteriormente, cuando vemos lo básico, nos adentramos ya a una redacción jurídica, utilizamos ya formatos de leyes, y por qué la ley se coloca así, y por qué ese tipo de redacción. Entonces, lo que yo quiero dejarles con este curso no solamente es que, ay, mi ponente me dio algo de primaria, porque quizá muchos lo vieron así ahorita, no, sino más bien yo quiero dejarles, y que de mi parte se vayan con algo de adentrarnos un poco más, porque cuando ustedes se ponen a visualizar esto, más adelante pueden tomar una ley, una jurisprudencia y otras cuestiones jurídicas, y darse cuenta que en verdad es primordial saber lo básico para entender lo más avanzado, y quizá ya después tomar un libro, no recuerdo el nombre del libro que nos dio un ponente aquí igual en RS, que lo busqué, y realmente al leerlo vienen cuestiones muy técnicas que si a veces no tienes fundamentos básicos, dices, bueno, esto con qué se come, esto qué significa, pero a veces es importante iniciar con lo básico para después irme con un nivel más avanzado, porque sí lo hay en la gramática, en cuanto a la argumentación, la redacción, todas estas partes de la estructura. Y bueno, de mi parte es todo, y les dejo la siguiente frase, porque más bien sería el poder de la palabra que ustedes tienen. Y esta frase dice, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Aquí me voy en cuanto a palabras. Tu palabra tiene que ser firme, directa, y la palabra tiene un poder, como bien lo sabemos todos y aquí los que estamos presentes, pero de mi parte sería todo, y ojalá más adelante les diera ya un poco de los que están aquí, claro, cuestiones más avanzadas, porque a veces quizá yo de algo más adelantado y alguien me diga, ¿y eso cómo o cómo lo iniciamos? Porque a veces nos saltamos estas partes que vamos y estamos comenzando a dar, ¿no? Lo básico para después irnos a lo intermedio y después irnos a lo avanzado. Y de mi parte sería todo, y muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, y es cuanto. Creo que el licenciado Brandon tiene una pregunta. Adelante, licenciado Brandon. No, nada más quería, digo, es la primera vez que me meto en esto de los grupos y disculpen que no haya contestado, pero andaba haciendo, unos trámites. Y pues muchas gracias, licenciada Mariela, por, compartirnos sus conocimientos. Me gustó mucho cómo lo explicó y demás. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad les comparto aquí en lo personal y con ustedes. Yo cuando entré a una dependencia que sería el SAT, entro como abogada analista, y como bien lo vemos en la universidad, te dejan ensayos, te dejan trabajos, pero más yéndonos a trasfondo, te dan, contéstame esta demanda. Y son demandas de una gama que dices, bueno, yo nunca en mis manos había tenido algo así. Entonces ves un tipo de argumentación avanzada, literal, y dices, ¿cómo, con qué se come esto? ¿Cómo lo hago? Está bien, sí, muchos se les da argumentar, ok, pero cuando llevas tiempo, ves la técnica que se utiliza. Y compañeros me decían, libros, mayéutica, Aristóteles, que la dialéctica, que Platón, cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero te tienes que adentrar a veces a una literatura un poco más amplia, y entonces ir descubriendo por qué las leyes están redactadas en ese tipo de literatura, por qué una jurisprudencia un poco diferente, por qué una sentencia, por qué una demanda o una contestación de demanda. Y yo me fui percatando de esos puntos. Qué importantes son los conectores, qué importante es lo que quieres dar a conocer, qué importantes son tus ejemplos que tomas, qué importancia es hasta tus estadísticas, tus fuentes,
todo ese tipo, y ojalá en algún momento yo les pueda compartir un poco de lo que es en cuanto a derecho fiscal, porque tuve, y gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en trámites y servicios, un poco del área de recaudación y un poco en cuanto al área jurídica, y claro, en cuanto a mi área de recaudación, conocí de la mano con auditoría, ¿no? Pero ojalá más adelante yo les pueda compartir tanto en experiencia lo que viví y también en cuanto a cómo es esta materia, porque es una materia muy bonita, sí, un poco muy amplia y de mucho entendimiento también en cuanto a contabilidad y relacionada con el derecho, pero es muy padre y muy bonita. Y muchísimas gracias por todas sus opiniones, sus felicitaciones, porque es la segunda vez que lo hago, el poder estar con ustedes aquí compartiendo un poco de lo que yo conozco. Muchísimas gracias. Preguntan en el chat si tienes alguna recomendación que les puedas dar a los presentes sobre algún libro o algún tipo de artículo que puedan leer para acrecentar este conocimiento. Sí, de hecho, ahorita les subo en el chat eh, libros, nombres de libros y también les subo, sí, nombres de libros. Si puedo descargar mis dos libros que tengo ahorita a la mano, es que tengo una aplicación donde yo descargo de otra aplicación libros y los traslado a la otra, pero igual ahorita se los dejo y ya para que ustedes también los vayan checando y los vayan leyendo ahí determinadamente, digo, porque aquí en el chat a veces se mueve, se pierde y todo eso, pero ya en el chat se los dejo en un momento. Muchísimas gracias. Bueno, de antemano te agradecemos esta charla que nos ofreces el día de hoy y de igual forma pues les agradecemos a todos los presentes que aún todavía siguen conectados por haber asistido a esta charla. Les recordamos que de igual forma pues estas charlas son grabadas y son subidas a nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar y suscribirse como RS Abogados y Contadores y pues les deseamos una bonita noche. Linda noche, muchas gracias.